La posición inicial de la diagonal AB con respecto al hombro es con una rotación interna, aducción y extensión. Se comienza con la mano del paciente en la espina ilíaca anterosuperior contraria, con flexión palmar de dedos y muñeca, inclinación cubital, pronación y rotación interna. Colocaremos nuestros dedos de tal forma que nuestro dedo índice cubra los 4 dedos del paciente y el resto de nuestros dedos cubra su pulgar. Le pediremos al paciente que realice una extensión de dedos y muñeca. Pasaremos a una inclinación radial, supinación y rotación externa. Llegados al punto final de AB, comenzaremos con BA. Deberemos cambiar las tomas de las manos y le pediremos al paciente que haga una flexión de dedos y muñeca. Y pasaremos a una inclinación cubital y pronación con rotación interna. En cuanto a la activación de la musculatura, tenemos que durante la extensión y abducción del pulgar entran en juego los músculos abductor y extensores largo y corto del pulgar. En la extensión del resto de dedos actúan el extensor largo de los dedos e interóseos dorsales. Al pasar a inclinación radial en la muñeca, actúan el primer y segundo radial. En la supinación entran en juego el bíceps braquial, el supinador corto y para mantener la extensión del codo, el tríceps y el anconio. En la flexión, abducción y rotación externa del hombro actúan el deltoides, bíceps, coracoraquial, infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. Durante la elevación de la escápula actúan los músculos trapecio, elevador de la escápula y serrato anterior. Durante el retorno de la diagonal, al pasar a una flexión, aducción y oposición del pulgar, los músculos que comienzan a actuar son el flexor largo del pulgar, flexor corto del pulgar, aductor y oponente del pulgar. Durante la flexión del resto de dedos, actúan el flexor superficial y profundo de los dedos, así como los lumbricales e interóseos. A nivel de la muñeca, al volver a inclinación cubital, actúa el cubital anterior. Durante la pronación del antebrazo, actúan el braquial y el pronador, tanto redondo como el cuadrado. Manteniendo la extensión del codo, siguen actuando el tríceps y el anconio. En la extensión, aducción y rotación interna del hombro, actúan el pectoral mayor, pseudoescapular y redondo mayor. Al producirse un descenso anterior de la escápula, actúan tanto el serrato anterior como el pectoral menor y el romboide. La diagonal CD comienza con una rotación interna, abducción y extensión de hombro, y se dirige hacia una rotación externa, aducción y flexión. La mano del paciente se encuentra en inclinación radial, extensión de dedos y muñeca, pronación y rotación interna. De aquí pasaremos a una flexión palmar de dedos y muñeca, inclinación cubital, supinación y rotación externa. La musculatura que se activa durante la diagonal CD será, durante la flexión, aducción y oposición del pulgar, se activarán el flexor largo y corto, así como el aductor y oponente del pulgar. La flexión del resto de dedos la lleva a cabo el flexor de los dedos, los lumbricales y los interóseos. A nivel de las muñecas se activará el palmar mayor y el menor. Cuando el antebrazo pasa a supinación, se activan el braquial y el supinador corto. Para mantener la extensión del codo se activan el tríceps y el anconio. Al pasar a una flexión, aducción y rotación externa se activan el pectoral mayor, el deltoides anterior, el coracobraquial y el tríceps. Cuando se produce la elevación de la escápula se produce una activación del serrato anterior y el trapecio. Durante el retorno de la diagonal, al producirse una abducción y extensión del pulgar, se activan el abductor corto y el extensor del pulgar. A nivel de los dedos se producirá la activación del extensor largo de los dedos, los lumbricales y de los interóseos. La inclinación cubital es realizada por el cubital posterior. Durante la pronación del antebrazo se activarán el braquial, el pronador redondo y el pronador cuadrado. La extensión del codo se consigue gracias al tríceps y al anconio. La extensión, abducción y rotación interna del hombro ocurre gracias a la activación del dorsal ancho, deltoides, tríceps, redondo mayor y subescapular. El descenso posterior de la escápula ocurre con la activación de los romboides. En la diagonal AB-BA del miembro inferior, el paciente comenzará en una posición inicial en la que el pie se encuentra en eversión y en flexión plantar de dedos y tobillo, y en una abducción y rotación interna de cadera. Este deberá llevar su pierna hacia su hombro contralateral, realizando una extensión de dedos y tobillo, una rotación externa de cadera y abducción de la misma. Esta será la posición final de AB y la posición inicial de BA. En este momento se realizará presión en el primer meta y un cambio en la toma.
se pedirá al paciente que realice una flexión plantar de dedos y tobillos y una rotación interna y abducción de cadera. Los músculos que se activarán durante la diagonal AB serán: en la extensión de dedos entrará en acción el extensor propio del dedo gordo y común de los dedos. El tibial anterior se activará para realizar la flexión dorsal e inversión del tobillo. Para mantener la rodilla en extensión entrará en acción el cuádriceps. La cadera realizará un movimiento de flexión, aducción y rotación externa, por lo que se necesitará la acción del psoas mayor, de los músculos aductores, el sartorio, del pectíneo y del recto femoral. Al producirse el retorno de la diagonal, se produce una flexión de dedos, en la que se activan el flexor del dedo gordo y el flexor de los dedos. En la flexión plantar y eversión del tobillo actúan el gastrocnevio, el sóleo, el peroneo largo y el peroneo corto. Para que la rodilla se mantenga en extensión, es precisa la activación del cuádriceps. Finalmente, para que se produzca la extensión, abducción y rotación interna de cadera, se requieren los músculos glúteo medio, glúteo mayor e isquiotibiales. En la diagonal CD-DC del miembro inferior, el paciente comenzará en una posición inicial en la que el pie se encuentra en inversión, flexión plantar de dedos y tobillos, y la cadera en abducción y rotación externa. Le pediremos al paciente que pase una extensión de dedos y tobillos, así como una abducción y rotación interna de cadera. Esta será la posición final de CD y la inicial de DC. En este momento cambiaremos la toma y realizaremos una presión sobre el quinto meta. Le pediremos al paciente que pase a una flexión plantar de dedos y tobillos y que realice una aducción y una rotación externa de cadera. Durante la diagonal CD se activarán determinados músculos dependiendo del movimiento a realizar, de tal forma que, durante la extensión de dedos, actuarán el extensor propio del dedo gordo y el extensor común de los dedos. El tercer peroneo se activará durante la flexión dorsal y eversión del tobillo. Para mantener la rodilla en extensión se precisa de la acción del cuádriceps. Debido a la rotación interna, abducción y flexión de cadera se activarán los músculos tensor de la fascia lata, recto femoral, glúteo medio y glúteo menor. Durante el retorno de la diagonal, al pedirle al paciente que realice una flexión de dedos, se activarán el músculo flexor propio del dedo gordo y el flexor de los dedos. A nivel del tobillo, al realizarse la inversión y flexión, entrarán en el juego el gastrocnemio, el sóleo y el tibial posterior. Para mantener la rodilla en extensión, se activará el cuádriceps. A nivel de la cadera, se realizará un movimiento de extensión, aducción y rotación externa, por lo que se activarán los músculos aductor mayor, glúteo mayor, isquiotibiales y rotadores externos.